La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios ama la comunidad LGBTQ. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Este estudio es para la iglesia, no es para el mundo. Quiero aclarar. Vamos a mirar el contexto del amor de Dios hacia todo el ser humano. Vamos a estudiar esto. Hay poco conocimiento de la palabra de Dios en la iglesia en relación a la comunidad gay. Me voy a enfocar en la comunidad gay, lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer. Dios nos ama a todos, sin excepción. Juan 3:16. Dios ama tanto el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta vida eterna quiere decir tener felicidad. Y en la otra vida es estar precisamente con nuestro Padre Dios y Cristo Jesús. Tenemos que dar testimonios del amor de Dios en nosotros. Esto es para todos, ¿ok? Ahora, mucha gente se ofende en la iglesia cuando yo siempre hablo en relación a la comunidad gay. No, hermano, usted no conoce la palabra de Dios, ¿ok? Y son ellos los que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo. Fíjense bien, hermanos. Las personas que pelearon con Cristo Jesús fueron los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Estas personas que eran importantes en el pueblo de Israel, Dios las puso como ejemplo. Dios las puso como ejemplo para que no hagamos eso. ¿Ok? Usualmente se le llama a un fariseo una persona que es extremadamente religiosa. Se enfoca mucho en la religión y nada en el amor. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los fariseos de nuestros días? Los que se la pasan condenando. No, los católicos que son idólatras se van a ir al infierno. Cuando ellos mismos no entienden la verdadera idolatría. Yo estoy haciendo un estudio en relación a la comunidad LGBTQ. Y no falta siempre quien critique, quien dé su opinión. Ahora, es necesario conocer la palabra, está bien. Ahora, si no entendemos la palabra de Dios, bueno, pues vamos a estudiarla. ¿Okay? Pero acuérdense, la palabra de Dios no es de interpretación privada, dice Pedro. En Lucas, en el capítulo 24 al 45, en el capítulo 24, versículo 25, Cristo, antes de ascender al cielo, Él les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las Escrituras. Entonces, una vez que Cristo se va al cielo, nos manda el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo podemos entender las Escrituras. Pero acuérdense también, no todos son maestros. ¿Ok? Dice Pablo. Pablo era maestro. Él enseñaba las Escrituras. Pedro dice, Pablo dice unas cosas que las personas que se envanecen las tuercen. ¿Ok? Hay cosas que dice Pablo que son bien difíciles de entender, aún para los cristianos. Hay muchos pastores que duran 40, 50 años siendo pastores y nunca entendieron la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante? Si yo pudiera resumir todos los libros que están escritos en la Biblia,
Si yo lo pudiera resumir, todo es a conocer a Cristo, honrarlo y amar a nuestro prójimo. Esa sería la evidencia de que conocemos a Cristo, cuando amamos a nuestro prójimo. Entonces, una persona que se envanece, que tiende a condenar a los homosexuales, no, o sea, agarran un versículo que sí está escrito en la Biblia, lo agarran, pero como no lo entienden, agarran ese versículo y condenan a los homosexuales, a las lesbianas, a la comunidad gay, saliéndose ellos mismos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender siempre el contexto, ¿ok? Cada oración, cada versículo tiene un contexto. Entonces, aún cuando se puede ser muy inteligente y leer la palabra de Dios, si la persona no es guiada por el Espíritu Santo, no lo va a entender. Así sea la persona más inteligente de este mundo, no lo va a entender. Le va a parecer una locura. Fíjense bien, hay muchas personas cristianas que niegan el poder de Dios. Hablan del poder de Dios, pero y luego lo niegan. Fíjense bien, el Evangelio. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Él llevó el pecado de nosotros, de toda la humanidad, incluyendo de la comunidad LGBTQ. Él llevó sus pecados, ¿ok? Entonces, si Cristo murió por nuestros pecados, murió y resucitó, esa es una evidencia de que nosotros no termina aquí todo. Eso es el Evangelio. Así de simple. ¿Okay? Así de simple. Entonces hay gente que dice, oiga hermano, no hay que predicar todo. Ok, para ser discípulos. Dice Cristo, vayan y hagan discípulos. Ok, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Enséñenles desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es bautizarlos en el nombre del Padre. No es que una persona se diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya. No está hablando de eso, hermanos. Ese es el símbolo. El verdadero discipulado tiene que ver con conocer toda la palabra de Dios, que fue lo que hizo Pablo. Pablo viene y te habla de lo que está escrito desde el Génesis. ¿Ok? Y él viene hasta el tiempo de Cristo Jesús. Entonces él viene y lo explica, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que yo me voy a enfocar. ¿Cómo es que Dios ama a los homosexuales, a las lesbianas, a la comunidad gay, a la comunidad bisexual, transexual, la comunidad queer? En el contexto, cuando dice, y casi siempre la gente dice, no, los homosexuales no van a heredar el reino de Dios, hermano. Lo dice Pablo bien clarito. ¿Ok? Vamos al contexto. ¿Ok? Voy a leer el versículo. El versículo de Primera de Corintios 6. Y vamos a ver el contexto, porque mucha gente se queda en el versículo. ¿Ok? A la comunidad gay, así como a la comunidad pecadora, que todos somos pecadores, entonces ¿por qué vamos a agarrar nada más a la comunidad gay? ¡Pecadores! ¡Se van a ir al infierno! Espérate, todos somos pecadores. Cuando Pedro dio su primera predicación, él no se agarró diciendo, ¡ey, bola de pecadores! No, vayan y lean Hechos 2. Esa fue la primera predicación de Pedro. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro, no llames impuro a lo que yo purifiqué. Él va y le predica el Evangelio a Cornelio,
y los que estaban con él. Y él no vino a ver, ustedes pecadores. No dijo eso. Él predicó a Cristo. Entonces, ¿cómo es que una persona pecadora, que todos somos pecadores, llegamos al conocimiento de Dios? Es Dios mismo quien nos guía al arrepentimiento, no nosotros. No nosotros. Nosotros no vamos a convencer de pecado a una persona, porque sería carnal. Entonces, ¿para qué ocupamos el Espíritu Santo? No, nosotros predicamos a Cristo a todo mundo porque todos somos pecadores. Oiga, hermano, pero si no quieren escuchar, bueno, eso ya es diferente. Si una persona no quiere escuchar, bueno, no escuchó. Tampoco hay que tratar de imponérselo. No, pero a fuerzas me tienes que escuchar. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Cristo no dijo eso. Cristo le dice a sus discípulos, no entren en esa ciudad. ¿Por qué? Porque él sabía que no iban a ser bienvenidos. Llega a otro lugar y hay una persona que tiene demonios. A propósito, todos tenemos demonios, todos demonios, antes de llegar a Cristo. Mentirosos, adúlteros. La persona que dice, oh no, yo no, cálmate, entonces estás haciendo mentiroso a Dios, porque la palabra dice, por cuanto, y está en el libro de los Salmos, por cuanto todos pecaron y están destituidos está en el Génesis. Le dice a Adán, no comas del fruto de ese árbol, porque morirás. O sea, te vas a convertir en un pecador. Morirás. Y él desobedeció. Nosotros somos descendientes de Adán. Todos somos pecadores. Porque somos a la imagen ya no de Dios, sino de Adán. ¿Qué hizo el que nació a la imagen de Adán? Uno hizo lo bueno, otro hizo lo malo. Caín mató a Abel. Ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque ya había pecado Adán. Entonces los Caínes siempre van a perseguir a los Abeles. ¿Quiénes son los Caínes en nuestros momentos? Esos que dicen, los homosexuales se van a ir al infierno. Esos son los Caínes. Se están manchando las manos de sangre. ¿Por qué? Porque ellos mismos son pecadores. Oh, no, hermano, pero Cristo murió por nosotros. ¿Y no murió por los homosexuales? Por ti sí, por ellos no. Bueno, pero ellos se tienen que arrepentir, sí, pero a ti no te interesa eso. A ti lo que te interesa es que ellos sigan a Cristo, no a ti. No a ti. Entonces, para que una persona entre en el reino de los cielos, y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino todo lo relacionado a lo del Espíritu Santo, y el Espíritu mismo nos redarguye de pecado, nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo es el que hace todo en nosotros, es lo que dice Pablo. Dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia en mí, dice Pablo. Ahí está toda la enseñanza, hermanos. Entonces, tengan cuidado de que porque a lo mejor tú ya estás congregado y a lo mejor cada semana te congregas y andas en el camino del Señor. El ego, el orgullo, hermanos, es nuestro enemigo. En nosotros mismos, sale de nosotros mismos. Eso me incluye a mí. Yo peleo con mi ego siempre. Está en mí. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo de pecado, hermanos. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Ahora, nosotros queremos hacer lo bueno. El Espíritu Santo nos dice eso. Pero seguimos pecando. Porque no siempre hacemos lo que Dios nos dice. No siempre pecamos. Ahora, Cristo dice, oren en todo momento. Entonces, si estamos en oración, vamos bien. Pero si yo digo, oh, no, déjame hacer esto porque esto no están haciendo lo que yo estoy haciendo. No,
Tenemos nosotros siempre que predicar a Cristo. Una vez que predicamos a Cristo, las personas necesitan lechita. Así como la madre de Samuel, ella le tuvo que dar lechita a su hijo, amamantó a su hijo. Una vez que ese niño ya no necesitó de su madre para que lo amamantara, fue y lo llevó al templo. Entonces nosotros, cuando predicamos el evangelio, le damos lechita al que nació de nuevo. Es una nueva criatura. Ya ahora es conducido, su enfoque es Cristo, no el mundo. Entonces, pero esa persona no se debe de quedar como un niño tomando lechita y lechita y lechita. No, eventualmente tiene que comer carnita. Y ya la carnita ya son cosas más difíciles de entender. Pero para llegar a entender las cosas más difíciles de entender, debemos de ser humildes. Debemos de entender que somos unos ignorantes, que no conocemos la palabra de Dios. Entonces debemos de ser humildes. Padre, ayúdeme, Señor, a entender la palabra de Dios. Ayúdeme, Señor. Ponga usted, Señor, en mí su amor para que esa naturaleza de usted que es de amor la pueda yo compartir, se pueda reflejar en mis hermanos homosexuales. Alguien dijera, ¿cómo puede decir que mis hermanos? Entonces tú sabes los que son salvos y los que no son salvos. ¿Cómo sabes? ¿Que Dios no nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿No dice la palabra eso? Entonces, ¿cómo vas a saber qué personas van a ser salvas y cuáles no? No sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Primera de Corintios 6. ¿Ok? Vamos a estudiar Primera de Corintios 6. Y luego vamos a mirar el contexto. ¿Ok? Le puse Génesis, Hechos 10. Vamos a ver el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hay que entender qué es el reino de Dios. Yo ya hice un estudio, el reino de Dios. No es comida, no es bebida, sino paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos, o sea, los que predican la ley, precisamente los que condenan a los homosexuales, esos son los injustos, ¿ok? Y se los va a comprobar con la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Hermanos, no se engañen. Ni los fornicarios, ¿ok? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Está escrito. 11. Y esto erais algunos. ¿Qué eran? Esto eran ustedes antes. Ustedes antes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Eso eran antes. Ahora, ¿qué cambió? Cuando a una persona se le predica el evangelio y decide seguir a Cristo, el Señor lo salva, lo saca de la esclavitud del pecado. Pero es Dios, no nosotros. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? A la iglesia, porque al principio de la carta dice a la iglesia en Corinto, en Grecia. Corinto está en Grecia. A la iglesia en Corinto, en Grecia. Les escribe esto. ¿Qué predominaba en ese tiempo? Vamos a decir la oratoria, ¿verdad? Sócrates, Aristóteles, Platón, la sabiduría del mundo. Fíjense bien, ahora vamos al contexto. Nomás voy a comenzar en el capítulo 6. Fíjense bien.
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo con el Evangelio? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros con el Evangelio, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o sea, en la iglesia, entre hermanos. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles con nuestro comportamiento? Dice Pablo a las mujeres, sométanse a sus maridos, porque los ángeles están viendo, a ver si ustedes son obedientes. Si una mujer no se somete a la palabra de Dios, no que se someta a su marido para que le lave los pies y le corte las uñas y haga lo que quiera, la tenga como esclava. No, no, no. Todo en relación a la palabra de Dios. El marido debe de cuidar de la mujer. La mujer, cuando se somete a su marido, es más feliz porque el marido cuida de ella. Pero, ¿cómo debe de tratar el marido a su esposa como Cristo nos trata a nosotros? Cristo no nos anda siguiendo a palazos o a golpes. No, ¿cuándo hace Cristo eso? Nunca. Entonces, ¿qué mujer no va a amar a un hombre que se comporta como Cristo? ¿Qué mujer podrá soportar eso? No hay una mujer que pueda soportar eso. Lo va a amar, lo va a amar. Si el amor de Dios está en un hombre, se va a reflejar, se va a reflejar. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? No estaban amando. No estaban dando testimonios de ser cristianos. Para engorzarlos, se los digo, dice Pablo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. O sea, lo llevó a corte. Ahora me pagas porque me pagas, desgraciado, porque aquí te presté una lana y no me pagaste, delante de los incrédulos. ¿Qué dice Pablo? Dice, el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos, así que, por cierto, esto ya es una falta en vosotros, que tengan pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? O sea, si tú le prestaste una feria, una lana, dinero a tu hermano y no te ha pagado, perdónaselo. ¿Que no es lo que dice Cristo? Si Cristo te perdonó, si nuestro Padre Dios nos perdonó los, 5 millones de pecados que tenemos, y no podemos perdonarle los $5,000 que le prestamos al hermano, dice Cristo, a ti Dios te perdonó. Si tú no perdonas, tampoco mi Padre te va a perdonar. Tampoco mi Padre te va a perdonar. ¿Y quién es el que azota al que no perdonó? Dice, entréguenlo al alguacil. O sea, a Satanás. Satanás trabaja para Dios, para todos los desobedientes. Simplemente Dios te deja y estás a merced de Satanás. ¿En dónde te da Satanás? Donde más te duele. Satanás sabe dónde más nos duele. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, por miserables $1,000 o lo que sea, o porque te dijo porque te dijo una mala palabra, lo que sea, por lo que te haya ofendido, y no perdonas, entonces Dios va a hacer justicia. ¿Qué va a hacer? No te va a perdonar todos tus pecados por los que Cristo murió. Va a decir, ok, y le tienes que dar cuentas. Estás a merced de Satanás, y Satanás te va a dar duro de acuerdo con la vara que me diste. Entonces, si tú agarras un palo y te agarras dándole palazos a la comunidad gay, Satanás te va a agarrar a palazos también. Hermano, yo lo veo siempre lo veo. No les conviene. No, hermano, pero hay que decirles a los hermanos, vamos a predicar a Cristo y vamos a dar testimonios de que amamos a Dios. Fíjense bien, el cuerpo de Cristo son nuestros hermanos. ¿Cómo vas a discernir tú el cuerpo de Cristo si no sabes quiénes son?
Entonces, vamos a predicar en el mundo, vamos a predicar a Cristo. Una vez que las personas siguen a Cristo, son niños. Una persona que critica, que humilla, que trata mal o que se la pasa sacando este versículo en contra de los homosexuales, no está amando. Ahora, si es un niño, en realidad dice, hermano, en realidad yo no sabía, yo era un ignorante. Bueno, el Señor sabe, al que más se le da, más le pide. Pero si ya una vez que yo estoy compartiendo la palabra de Dios, y yo les digo, hermanos, debemos de amar. Entonces, y amar incluye a la comunidad gay. Porque ahorita hay un movimiento mundial. ¿Y qué piden? Respeto. Están pidiendo respeto, no otra cosa. No, pero Dios hizo hombre y mujer. Sí, pero Adán pecó. Y porque Adán pecó, sus mismos hijos, uno mató al otro. Ahí está el pecado. Dios destruyó, en el tiempo de Noé, Dios destruyó a la humanidad, pero dejó a Noé. ¿Y qué pasó cuando Noé se puso a trabajar la viña? Su hijo se metió con su madre o con su madrastra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y fue castigado. Esa es la descendencia de los cananitas. Entonces, todos somos pecadores, hermanos. No se aferren a querer. No, hermano, pero ¿dónde vamos a acabar? Cristo tiene control. No solamente del reino de la luz, también del reino de las tinieblas. Él tiene control. Cristo es rey de los vivos y de los muertos. Cristo está en control aún de los muertos, de los incrédulos. Cristo es el que lleva, y de lo malo saca siempre lo bueno. Entonces, ¿por qué tú no deberías de llamarles impuros a los homosexuales? Fíjense bien, ¿ok? Ya miramos el contexto. Ahora vamos a Hechos, capítulo 10. No les voy a leer todo, nada más les voy a dar los versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ok, ustedes pueden leerlo. Se le aparece un ángel le dice, tus oraciones y tus limonas fueron llegadas al cielo. Manda a traer a Pedro, él manda a traer a Pedro. Pedro al mismo tiempo va a orar en la azotea y tiene una visión. En la visión, baja del cielo, en un lienzo, atado de las cuatro puntas, y había animales impuros. Y oye una voz, el Espíritu Santo le dice, mata y come. Y le dice, no, Señor, porque yo nunca he comido cosas impuras. Voy a seguir ahí. Le dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué quiere decir? Todas estas personas, quiere decir que son las personas que andan en el mundo. ¿Verdad? En este caso Cornelio, los gentiles. Entonces le dice, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso es lo que estaba en la ley. En la ley decía, no coman cuadrúpedos, no coman ratas, no coman lagartijos, no coman... Que eso era alegórico de los que aman el mundo. Y eso éramos todos antes de llegar a los pies de... Nosotros éramos puercos, éramos lagartijas, porque nos arrastrábamos en el mundo. Yo quiero ser rico, quiero $1,000,000, quiero esto, quiero el otro. Quiero sexo, quiero esto, quiero el otro. Así andábamos, tragando polvo como Satanás, alegóricamente. Entonces, ¿qué dice? Le dice la voz, mata, o sea, predica el evangelio y come, convive con ellos. Eso quiere decir. Entonces, ¿esto quién lo va a entender, hermano? Nadie lo va a entender, es solamente a través del Espíritu Santo. Y aquí está, fíjense bien. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. 3 veces le dijo a Pedro, mata y come. No, Señor,
no le llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces dice, ahora, ¿ya les había predicado el evangelio? No. Ahora, Cornelio tenía buen testimonio, pero eso no lo salva. Eso no lo salva. Ahora, ¿cómo sabes tú el comportamiento de un homosexual? Tú no sabes cómo se comporta él. ¿Tú cómo sabes si él ayuda a los pobres? Dios no vino a llamar a los justos. Cristo vino a llamar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. A los fariseos, a los religiosos, hermano, esto es así. Vienen los homosexuales, conocen a Cristo, y Dios escoge a los homosexuales, a los que antes eran, a los que aborrece el mundo. A esos escoge Dios. Lo despreciado de este mundo, escoge Dios. Dios no escoge los religiosos que andan ahí como los fariseos ahí. Soy santo, soy santa. Hey tú, pecador, ¿por qué no guardas el sábado? Hey tú, ¿por qué no vas a misa? Confiésate. Esos son fariseos. Esos son fariseos. Debemos de predicar a Cristo, y los hay. Hay predicadores en la iglesia católica que son fariseos, nomás andan ahí, que no cumplen con los sacramentos. Y hay sacerdotes que dicen, hermanos, todos somos pecadores, Dios es misericordioso, busquen a Cristo, el Señor. Los hay, hermanos, yo los conocí personalmente. Y también conocí personas que iban a misa, que tenían temor de Dios, que daban testimonio de que el Espíritu de Dios estaba en ellos. No, pero hacen muchas cosas malas, pues así como nosotros. ¿A poco creen que yo siempre hago todo lo correcto? Si yo les dijera que sí, entonces yo haría mentiroso a Dios. No que yo peque teniendo por inmunda la sangre de Cristo. No, yo no quiero pecar. Pero el pecado que ya vive en mí, obra. Pero Dios ya no tiene en cuenta eso. Dios toma en cuenta lo que yo estoy haciendo con el Espíritu que Él me dio. Entonces el Espíritu me dice, el Señor me dice, estudia, lee la palabra de Dios. Yo te voy a dar el entendimiento, compártelo con tus hermanos, con la iglesia. Y al mundo, háblales de mí. Es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me da a través de su Santo Espíritu. Entonces se lo estoy dando a los que tienen oídos para oír. Porque siempre va a haber, la mayoría no quiere oír. Mientras Pedro se estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí, vienen las personas, le dicen, mira, hay una persona que le pasó esto. Entonces Pedro va. ¿Okay? Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Fíjense, o sea, esta persona no sabía, estaba adorando a Pedro. ¿Y Pedro qué le dice? Le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy hombre igual que tú, no hagas eso. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido y los dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se los voy a decir de otra palabra, de otra forma. Yo tampoco lo sabía hace un tiempo. Por eso yo les digo, yo no lo sé todo. En la medida que Dios me va dando palabra y me va dando conocimiento en relación a su palabra, la comparto. Me dice el Señor, no que yo anduviera ahí predicándoles pecado. No, yo nunca he hecho eso con los homosexuales, nunca. Pero el Señor me da el conocimiento para que yo lo predique, porque sí hay mucha gente que anda predicando esto. Fíjense bien, se los voy a decir de otra manera. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, por ejemplo. Ustedes saben cuán abominable es para un cristiano juntarse con un homosexual. ¿Okay? Porque eso pensaba antes. Pero a mí me ha mostrado Dios que no le llames a
a la comunidad gay común o inmundo, porque Dios los ama. Dios los ama, hermanos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio le dice lo que pasó. Estaba orando, vino un ángel, me dijo que mandara por ti. Entonces dice Pedro en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, esto es lo que le debes de predicar a un homosexual, a uno que anda en la cantina, a todos, al que va a la iglesia y lo miras que le saca el dedo cuando sale de la iglesia y se pelea con su hermano, debes de predicarle otra vez el evangelio porque no ha entendido. No, todavía no entiende lo que es el evangelio. ¿Por qué anda peleando? Entonces hay que predicarle el evangelio una vez más. Mira, Dios es amor, tanto así que nos ama, mandó a su Hijo Jesucristo. Nosotros somos salvos en Él porque Él llevó nuestras vergüenzas. ¿Verdad? Es vergonzoso que una persona que se dice cristiana, saliendo de la congregación, ¿okay? Porque la gente se amontona en el estacionamiento, se agarren peleando. Y a veces delante de los incrédulos. No. Ahora, ¿quién nos lleva a ese conocimiento del Espíritu Santo? Entonces pongan atención, oren para que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo. Entonces dice Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cuál es la justicia? Primero es en el Evangelio, el que ama. Ahí está la justicia. Difícil de explicar, difícil de entender. Fácil de explicar, fácil de entender, dependiendo de cómo es el orgullo de cada persona. Cuando una persona es humilde, lo entiende, así como decirle a un niño, hijo, prende la luz, así de simple. Pero cuando hay orgullo, cuando hay ego, le dices a una persona, pues es bien difícil explicarlo porque su orgullo no lo deja escuchar. No lo deja, o sea, haz de cuenta que tú le vas a hablar a alguien y le vas a explicar algo en relación a la palabra y no escuchan. O sea, ellos quieren dar su propia versión. Imagínate un fariseo, no, Jesús no sabe. Se reían, se burlaban de él. No conoce. El Hijo de Dios, imagínate. Bueno, es lo mismo ahorita. Es lo mismo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Este es el Evangelio. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Ahí están los testigos de Jehová, testigos de Cristo. Ellos vieron, así como nosotros vemos las maravillas del Señor. Yo las veo también. Yo soy testigo. Y como soy testigo, por eso lo proclamo. Y en Jerusalén a quien mataron, colgándole en un madero. Y a levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Cuándo hacemos esto nosotros? Cuando estamos en oración. Y el Señor se manifiesta a través de su Espíritu Santo en nosotros, que comemos con él en la oración. Y también cuando lo hacemos con nuestros hermanos cristianos, porque el cuerpo de Cristo son los cristianos. Primera de Corintios 11. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos de la iglesia y muertos en el pecado, los que no han llegado al conocimiento de Dios. Él es el juez de todos. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Así de simple. Así de simple. Oiga, entonces nomás no, Billy Graham es un falso profeta. Él nomás predica a Cristo y piensan que ya.
Hermanos, así es como se recibe el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tan simple como eso. Ahora, ya crees en Cristo, ya recibiste el Espíritu Santo. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto. Somos niños, acabamos de nacer, cuando lo entendemos, acabamos de nacer. Antes seguíamos al mundo, ahora seguimos a Cristo, pero somos niños, ocupamos lechita. Entonces hay que conocer a Cristo, hay que seguir leyendo Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Entonces vamos conociendo a Cristo, vamos conociendo la palabra de Dios. Se nos va predicando la palabra a través de las personas que Dios puso para crecer con la palabra de Dios. Entonces, en la medida que vamos creciendo, Dios demanda de nosotros fruto. Dice, entonces, por ejemplo, estudiamos y dice Cristo, no juzguen para que no sean juzgados. Con la vara que midan serán medidos. Cuando no lo sabemos y lo hacemos, bueno, no sabíamos. Pero ya una vez que lo estudias, ya una vez que lo ves, no juzgues, hermano. Debemos de ver el contexto. No juzgues con la ley. Nosotros juzgamos al mundo con el Evangelio. Y en la iglesia, ¿cómo se juzga? Bueno, de acuerdo a lo que cada quien le fue dado. Un pastor se le da el pastorado para que alimente las ovejas. Entonces él tiene que llevar la palabra de Dios. Él está juzgando con la palabra, no él. Con la palabra. A mí se me fue dado a la palabra de ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo aquí comparto, estoy juzgando. Entonces hay pastores o hay personas que Dios llamó al pastoreo para que sean pastores, para que sean discípulos del Señor. Y ellos van aprendiendo, pero eventualmente, una vez que ellos van creciendo, Dios mismo, es el Espíritu Santo el que ya los va a conducir, no yo, no soy yo, siempre es con la palabra de Dios. Entonces nuestro verdadero pastor es Cristo, pero Cristo puso pastores para que los pastores conduzcan a las ovejas a Cristo, que es el pastor de pastores, no para que el pastor se enseñoree. Y ahorita siempre los pastores les gusta el orgullo, la mayoría, no digo no todos, porque hay verdaderos pastores que son humildes, no buscan ser populares, y usualmente los que buscan ser menos populares son los que a veces son engrandecidos, precisamente por su humildad, son engrandecidos, se da testimonio. Entonces, pero es Dios el que hace eso. Se puede ver la humildad de ellos en sus corazones. No son altaneros, no son... Yo recuerdo, aún en la iglesia católica, de repente estaba aquel sacerdote gruñón que estaba, ¿por qué llegan tarde? O sea, se enojaba, tenía mucho celo. Pero no estaba amando a las ovejas, las andaba agarrando a palazos. Y luego había otro sacerdote que siempre andaba hablando del amor de Dios. Se llenaba, no cabía la gente. Llegaban a veces los bomberos, no, hay mucha gente, tuvieron que hacer otra misa. ¿Por qué? Porque se llenaba, no porque fuera hablara muy bonito, sino porque se podía manifestar el amor de Dios en él. Porque siempre, y ese amor de Dios se manifiesta en nosotros y eventualmente nos ayuda a dar ese fruto. Entonces hay pastores en todas las congregaciones. ¿Cuáles son los falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. Si son gruñones, si son peleoneros, si se la pasan siempre agarrando a palazos a las ovejas, sálganse de ahí. Salgan. O sea, ¿para qué van a estar ahí? A menos que el Señor te diga, quédate ahí. Si el Espíritu Santo te dice, quédate ahí, bueno, quédate ahí, es lo que te dice el Señor. Pero en general, porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y cada persona tiene diferente propósito y todo siempre es para servir al Señor. Entonces,
Fíjense bien, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que iban en el discurso. Entonces una persona que recibe el Espíritu Santo, ¿ahora qué deben de hacer? Dar fruto. Y el fruto del Espíritu, vean Romanos 5, del 1 al 5, Gálatas 5, 22 y 23, y lo que sigue ahí en el contexto. Entonces, ¿cómo es que Dios... Oiga, hermano, pero yo miré ahí que un homosexual que decía que Cristo era gay y que David se casó con... Bueno, hermano, usted enfóquese en su congregación y deje que ellos prediquen. Cada quien va a predicar como quiere. Cada persona. Hay homosexuales que predican correctamente la palabra de Dios. Y fíjense bien, se trata de morir al mundo. Esa es nuestra cruz. Pero Cristo no es un mentiroso. Dijo, mi cruz no es pesada. No es pesada la cruz de Cristo. Y llevar la cruz quiere decir, ya olvídate del mundo, sígueme a mí. Así como llegó maestro bueno, ¿qué debo de hacer? Cumple los mandamientos. Yo los cumplo, te falta uno. Sígueme a mí. Olvídate del mundo, sígueme a mí. Y no quiso. ¿Qué pasó con esa persona? Sufrió. ¿Qué pasó con Pedro? Dice, Señor, porque dice, qué difícil es que los que tienen las riquezas entren en el reino de los cielos. Y ellos, como no sabían, porque estaba escrito que Dios bendecía y multiplicaba a los que obedecían. Entonces ahí, así como que Pedro decía, ay Señor, no, bien confundidos. Si Él no se salva, al que Dios bendice porque tiene muchas riquezas, entonces nosotros estamos fritos. Entonces Pedro, que era así como bien acelerado, Señor, yo dejé mi esposa y mis hijos. Yo era pescador, tú me dijiste, sígueme, yo te sigo. Ok, ¿a nosotros qué? ¿Qué, Señor? ¿Qué dijo Cristo? Yo les aseguro que yo les voy a dar 100 veces más en esta vida y en la otra vida, la vida eterna. Y hay gente que dice, si Pedro tenía un barco o una barca, quiere decir que Pedro tuvo 100 barcas, porque Cristo no es un mentiroso. No, él dejó a su esposa, a sus hijos, él dejó su barca y él empezó a predicar otra barca o otra arca, el Evangelio. ¿Y cuáles son las 100 veces que recibió? Por las riquezas del Espíritu Santo. Imagínate, Cristo en el cielo, siempre pidiendo por él. Lo agarra, se pone a predicar, lo meten a la cárcel. ¿Qué pasó? Vino un ángel y lo sacó. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, los ángeles. Viene un ángel y dice, Pedro, levántate. Estaba dormido. Así como nosotros a veces nos dormimos, ¿verdad? O sea, alegóricamente andamos en el mundo, o sea, yo ando predicando, de repente ando por así, ando en el mundo, me distraigo, viene el Espíritu y me dice, levántate. O sea, no te duermas, mantente despierto, oren en todo momento, porque el Espíritu es animoso y la carne es débil. Oren, entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos a Cristo de nuestra parte, hermanos, en cada tribulación que viene contra nosotros, ¿de cuántas tribulaciones nos va a salvar el Señor? De todas. Hay muchos pastores que no se atreven a decir esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No quieren ser avergonzados. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza. No tienen la confianza en el Señor. Ahí puedes ver tú el fruto de las personas. ¿Cómo vas a conocer a los falsos profetas? Por sus frutos. Un pastor que no ama a los homosexuales no es un pastor para salvación. Porque también hay pastores que Dios escogió, porque Dios escogió a Judas, para que lleven la condenación. ¿Y cuál era la condenación? Que no creyeron, o sea, amaron más el mundo. Judas amó más el dinero que a Cristo. ¿Qué pasó cuando miró? Una vez que supo, una vez que le redargulló, una vez porque Cristo fue sentenciado a muerte, Judas se arrepintió, pero no pudo arrepentirse. O sea,
Se arrepintió y era tanto lo que sufría que mejor se quitó la vida. Se ahorcó. Eso pasa con las personas que Cristo llama y le dice, sígueme. Señor, déjame cuidar de mi familia, sígueme. Deja que los muertos estén con los muertos. Tú sígueme. No quiere decir que Dios no va a cuidar de tu familia. Cuando tú sigues a Cristo, toda tu familia es bendecida. Tu familia no va a ser desamparada. No es desamparada ni tus hijos, ni tu esposa. No. Dios cuida de ellos. Porque Él sabe que tú amas a tu familia, pero no puedes amar más a tu familia que a Cristo, no puedes. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Él nos ayuda. Él mismo hace para que le sigamos a Él. ¿Cómo? Cuando la misma familia a veces se va, para que ya no seamos idólatras de la familia. Padres, hijos, esposo, esposa, para que aprendamos a depender de Él y para que le sirvamos a Él. La esposa quiere billetes, la esposa quiere casa, la esposa... Ahora hay hermanas que dicen, no, a mí no me interesa eso. Bueno, está bien. Y las hay. Pero ya son siervas. Entonces el comportamiento de esas hermanas, muchas veces, por su comportamiento, su esposo eventualmente llega a los pies de Cristo. Pero es a través del comportamiento. La forma de que una mujer le comparte el evangelio a su esposo es con su comportamiento. Con su comportamiento. Cuando el marido la trata mal, lo bendice. No, que la comida que haces no sirve, no sabe a nada. Ok, ¿qué ocupas, mi amor? No, pues ponle más alta. Está bien. Ahora, si él es el que cocina, lo que sea, ahorita está muy de moda el feminismo, de que la mujer, oigan hermanos, la realidad es de que el hombre abusa de la mujer, esa es una realidad. Poco se dice del abuso de la mujer hacia el hombre, porque el hombre por el orgullo no lo dice, pero eso es lo mismo. Hay mujeres también bien abusivas, no físicamente, porque físicamente no. Pues si se pone con el hombre usualmente va a perder físicamente. ¿Cómo lo hacen? Con la lengua. Olvídate. Y de hecho la palabra dice que la lengua de la mujer es la peor. No hay peor que la lengua de la mujer. Entonces, ¿qué debe de hacer el esposo con la lengua de la mujer que tiene la lengua de Satanás? Amarla. Amarla como es. ¿Por qué? Porque nosotros, Cristo quiere que seamos a imagen de Él. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Nos amó, tanto que dio su vida. Entonces nosotros debemos de dar nuestra vida también. No que nos pongamos a trabajar para comprarle y satisfacer toda su idolatría, no. Sino para salvación. Agradar a Cristo, cuando agradas a Cristo, tu esposa es bendecida, tus hijos también. Son bendecidos. Entonces, Dios tiene cuidado de todo eso. Entonces, regresando al tema. Amén. Amén a la comunidad. No se preocupe. No, hermano, pero ya quieren en las escuelas, ya están enseñando. Ustedes oren. Porque todo, fíjense bien. En Pablo menciona a los romanos que Dios pone a los gobernadores. Porque Cristo es juez de la iglesia, pero también del mundo. Cristo puso a Donald Trump, así como puso a Obama aquí en Estados Unidos, así como puso al gobernador de California, así como lo pudieran sacar para poner otro. Todo viene de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sométanse a todas las autoridades. Sométete a la autoridad del pastor. Yo tengo autoridad, estoy predicando la palabra de Dios para aquellos que tienen oídos para oír. Sométete a la palabra de Dios. No a mí, a la palabra de Dios. Te lo estoy explicando con la misma palabra de Dios. No, hermano, pero en Romanos dice, vamos a Romanos. Romanos 1.
¿Ok? Yo hice un estudio ahí en relación a eso y un hermano me manda. Eso no lo hago aquí para alegar, para contender, sino para enseñar. ¿Okay? Me dice, es obvio, hermano, que usted no conoce la palabra de Dios, no conoce Romanos 1, no conoce Primera de Corintios 6. Digo, bueno, el hermano me mandó los versículos, se los voy a compartir aquí, porque si él piensa eso, él dice que yo no conozco la palabra de Dios, pero vamos a estudiarlo. Que él me mandó, si mal no recuerdo, comenzando del 24. Por lo que también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, acuérdense de eso, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, resulta que el que me mandó, que hizo el comentario, cuando yo les digo respeten a los homosexuales, él me da esto. Resulta que esos versículos son para él, para el que me mandó los versículos. No es para los homosexuales, es para él. ¿Por qué? Porque no tienen misericordia. La palabra dice, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, ¿cómo predicamos la misericordia? El Evangelio. Fíjense bien, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Ahora, cuando habla de muerte, acuérdense, deben de morir, porque andan envanecidos con sus razonamientos. En la palabra de Dios, no la están entendiendo. Vamos al contexto. Él me mandó del 24, fíjense bien. Me debió de haber mandado desde el 16 o a lo mejor desde el 1, pero yo voy a comenzar en el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, yo les acabo de compartir el Evangelio, lo que compartió Pedro con Cornelio y los que estaban con él. Ese es el Evangelio. Esa es la justicia de Dios a través del Evangelio. Aquí lo dice. Porque es poder de Dios para salvación. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú predicas a Cristo y una persona lo escucha, como un niño, siendo como un niño, es salvo, recibe el Espíritu Santo. Nosotros somos salvos cuando recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida. Él es el que nos da vida. Entonces, una persona que su alma ya tiene el Espíritu Santo, cuando se muera, muere la carne, pero no el alma. El alma está en el Espíritu. Ese Espíritu que es de vida no muere, sigue vivo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, no por las obras, no porque sea homosexual, no porque deje de ser homosexual, no porque ya no, por la fe, por lo que Cristo hizo, así como los israelitas. ¿Cómo fueron salvos los israelitas? Dios los salvó, ellos no hicieron nada. Por la fe. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Lo mismo que hizo Abraham. Le dijo a Dios, esto todo va a ser para ti y para tu descendencia. Señor, si no tengo una descendencia, dice, tú vas a tener una descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si tú crees que tú eres justificado
en Cristo Jesús, tú eres justificado, así fue como fue justificado Abraham. Y te conviertes alegóricamente o metafóricamente hijo de Abraham. Porque creíste por fe. Entonces, para que no andemos de presumidos, que nosotros somos mejores que otros, que unos somos mejores que otros. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y fíjense lo que dice Pablo. Y comienza y sigue con la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cuando una persona me dice, no, hermano, es que amamos a las personas, pero no su comportamiento, eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Eso le pertenece a Dios, no a nosotros. A los de adentro hay que juzgar, a los de afuera los juzgará Dios. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, el Espíritu de Dios que está en nosotros, llevamos paz, porque yo cuando predico el Evangelio, yo ya tengo paz, ya la tengo. Entonces esa paz que ya tengo, cuando voy con una persona, a mí no me importa si es homosexual, si es adúltero, si es un ladrón, si es asaltabancos, si es lo que sea. Yo voy con una persona porque yo sé que todos necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Hay un vacío en el corazón que solamente Cristo lo puede llenar. No hay otra, y ahorita voy a hacer el estudio en relación a eso. Cristo es el único que puede llenar nuestro vacío en nuestro corazón. No un hombre, no una mujer, no los hijos. Es una bendición tener hijos, sí. Pero esa es una sombra y figura de los verdaderos hijos, que son los hijos espirituales. Dios nos lo muestra, así como lo dice en Romanos. Dios nos lo muestra con la misma naturaleza. Entonces, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, lo que no se puede ver, lo espiritual de lo que yo estoy hablando, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, recibieron el Evangelio, conocieron a Dios. No le glorificaron como a Dios. Se lo está diciendo a la iglesia que no tiene misericordia. No le glorificaron. Dice Cristo, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Aquí también, fíjense, no le glorificaron, o sea, no dieron fruto. Aquí estaba hablando de los creyentes. Como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo escribo aquí, yo predico aquí, amen a los homosexuales. No, los homosexuales no pueden heredar el reino de Dios. Entonces quiere decir, fíjense bien, una persona que peca, y todos pecamos, vamos a decir que una persona cayó, robó, es un ladrón porque robó. Aquí dice que los ladrones no entrarán al reino del cielo. Hermano, usted peca. De hecho, usted está pecando, no está amando. Entonces, usted profesa ser sabio y se está haciendo necio. Se está haciendo necio. ¿Y qué va a pasar? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. O sea, en lugar de dar fruto, Gálatas 5, 22 y 23, amando, comenzando con el amor. Y cambiaron la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre, que den fruto. Amar es dar fruto. Lo cambiaron del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es alegórico. O sea, se quieren envanecer con las obras carnales. Pero no lo entienden. Entonces, ¿cómo una persona que no lo entiende puede dar fruto?
tiene que escuchar lo que yo estoy predicando. Yo no estoy predicando el odio. Tampoco estoy diciendo, fíjense bien, el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Todos amamos el mundo antes de llegar a Cristo Jesús. Lo dice Pablo. Cuando éramos antes hijos de ira, Pablo se incluye. Entonces la ira de Dios se manifestó en contra de Pablo. ¿Y qué pasó? Encegueció. Él tuvo que ser humillado. Él encegueció. Él tuvo que ser humillado. Pero luego el Señor lo sanó. Y se convirtió en el predicador más grande de su época. Pablo, el que perseguía a la iglesia. Entonces, hermanos, aquí está. Está bien claro. ¿Ok? Ahora fíjense bien en el mismo contexto. ¿Ok? Es contexto. Porque la carta no termina en el capítulo 1. Sigue en el capítulo 2. Ok, tú que dices, es que los homosexuales se van a ir al infierno. Bueno, por lo cual eres inexcusable. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia, hermanos. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. También alguien dice, hermano, usted también está juzgando. Dice Pablo, el juzgar, debemos de ver el contexto de juzgar. Dice Cristo, no juzguen. O sea, de otra forma, no presuman que ustedes son mejores que otros. Dice Pablo, el que cree, el que alguien piense que es más de lo que es, se engaña a sí mismo. ¿De qué presumes? ¿Qué no lo recibiste? Entonces, si lo recibiste, ¿para qué andar de presumidos? Nosotros no tenemos que andar de presumidos que somos mejor que otros. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. Usted está juzgando, hermano. Estoy juzgando en la iglesia. Le dice a los mismos corintios en el capítulo 5. ¿Que no hay ninguno entre ustedes con sabiduría que juzgue? Andan envanecidos porque hablan en lenguas, porque tienen los... Entonces dice, andan bien envanecidos. O sea, eran niños. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Cristo. Entonces le dice, son carnales ustedes y andan bien envanecidos. Andan presumiendo y anda uno ahí en la iglesia que anda con la mujer de su padre. Ahora, hay dos connotaciones, ahí hay dos ejemplos. Uno, una persona que está adulterando, no está dando testimonio de amor. Ahora, que ande con la mujer de su padre, peor aún. Pero va más allá la palabra de Dios. Un pastor que anda con la mujer de su padre, o sea, nuestro Padre Dios, ay de él. Ay del que anda con la mujer de su padre, o sea, con la iglesia. Ay de él. Va más allá, hermanos. Pero yo me voy a quedar aquí con lo carnal. Entonces, si una persona anda de presumido, criticando, juzgando a los... Si tú recibiste el evangelio cuando andabas en el mundo, dice Cristo, si tú recibiste de gracia, siervo mío, déjenlo de gracia. No lo volteen. No lo volteen. Sanad enfermos del pecado, sanad leprosos del pecado. Es alegórico. Vayan a llevar las buenas nuevas, que nuestro Padre Dios les ama. ¿Cómo conocen a nuestro Padre Dios? Fíjense en mi carácter. Yo soy, no, lo dice Pablo, lo dice él también, yo soy la luz del mundo. Cristo es la imagen misma de nuestro Padre. El que ve a Cristo
en la carne, así es nuestro Padre Dios en el Espíritu. No le podemos ver porque somos carnales. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces dijera alguien, no, yo no soy homosexual. Dice Santiago, el que falta en un pecado, falta a todos. Falta en todos. ¿Por qué? Porque toda la ley, yo sé que tiene que ver con los diezmos, las ofrendas, toda la ley en una sola oración se cumple. Ama a tu prójimo. No le pongas bozal al buey que trilla. Esa es la ley. Ama a tu prójimo. Pablo les dice, ámenme. El obrero es digno de su salario. Si yo les doy lo espiritual, ¿qué no merezco que me den lo material? Pero ¿qué les dice Pablo? Lo bueno que la iglesia de Macedonia me da. Que por cierto, ahí está una mujer. Estaba una mujer que le decía, hermano Pablo, le mandamos para sus necesidades. La iglesia de los filipenses, que estaba en Macedonia. Y resulta que la colecta que hizo Pablo con los corintios la llevó a Jerusalén. Ni siquiera era para él, era para llevarla a Jerusalén porque había necesidad. ¿Por qué Dios puso la necesidad en Jerusalén? Para que fueran bendecidos. Porque el que le da al pobre le da a Dios. ¿Y quién es el pobre? El que anda predicando la palabra de Dios. Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense bien. ¿Cómo un homosexual va a ser salvo? Creyendo al Evangelio. Sí, pero él tiene que dejar. Bueno, y espérate. Dice Pablo que todavía no es perfecto. Dice, yo todavía no soy perfecto. Soy perfecto en Cristo, eso lo sé. Dice Pablo, yo también lo sé. Yo soy perfecto en Cristo. ¿Ustedes piensan que Dios va a poner su Santo Espíritu en un hombre pecador? No. No. Hermano, pero todos somos pecadores, sí, pero cuando pongo la mirada en Cristo y soy uno en el Espíritu con Cristo Jesús, Dios ya no mira mi pecado. Dios mira la obediencia de Cristo. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Someterme a Cristo. Gracias, Señor. Como una mujer se somete a su marido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted cumplió la ley. Usted es perfecto. Gracias, Señor. Y tú te sometes a Cristo. En eso eres bendecido. Y recibes el Espíritu y te haces uno con Él. Así como está en el Génesis. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Eso ya lo hice en otro estudio. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Entonces, si ustedes miran bien, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo juzgaría? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ahí también nosotros nos gozamos en la gloria de Dios. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? O viene una persona, yo vengo, le predico el evangelio a un homosexual, a un bisexual, a un transexual. Le hablo de Cristo. Y me dice, gracias, hermano. Y él ya sigue a Cristo, él es salvo. No, pero a él le gustan los hombres. ¿A ti también te gustan las mujeres? ¿O a las mujeres también les gustan los hombres? ¿O qué? De repente si pasa un hombre guapo vas a decir, no me gusta. Te sigue atrayendo físicamente en la carne, pero tienes tu marido o tienes tu esposa, perdón. Entonces, ¿podrá ser que un homosexual pueda seguir a Cristo si ese hombre le sigan atrayendo los hombres? Sí, pero ya
Dios va a poner en él el morir al mundo, porque un día se va a dar cuenta. Vamos a decir un ejemplo, y esto se lo puedo decir yo a mis hermanos homosexuales. Tú eres hombre, te atrae otro hombre, te casas con ese hombre, un día te vas a dar cuenta que sigues vacío. Sigues vacío porque todos tenemos un vacío que eventualmente nadie lo puede llenar. Viene una infidelidad, o sea, no hay, o sea, es temporal. El placer es temporal. Entonces, te buscas otro. Te puedes encontrar 10 o 15 y te vas a dar cuenta de que no, pues pobre de mí o lo que sea, no. Sigue en la búsqueda de Cristo. Entonces fíjense bien cómo es. Hay que reconocer que no podemos. Señor, usted sabe que me siguen atrayendo los hombres. Lo sé, lo reconozco. Una lesbiana. Señor, me siguen atrayendo. Yo lo quiero seguir, pero siento que no. Reconoce que no puede. Señor, no puedo. Y cuando te reconoces pecador o pecadora, ahí cuando eres débil, se manifiesta la gracia de Dios. Porque tú le puedes decir, Señor, quítame al homosexual, así como alguien puede decir, quítame lo borracho, quítame. No es así. Reconoce que eres pecador, que te atrae el mundo, y el mundo es darle placer a la familia, a la esposa, a la madre, al padre, al amante. Eso es el mundo. Amar el mundo es amar a Satanás. Y todos lo hacemos. Pero si tú reconoces, Señor, me encanta el mundo, usted lo sabe, pero tengo ese vacío, lo tengo, no tengo paz, tengo depresión, tengo ansiedad, Señor, estoy cansado o estoy cansada, ayúdame. Reconócete pecador y mira, la paz de Dios, la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Pablo le dice al Padre, Padre, 3 veces le he pedido a mi Padre Dios que me quite esto. Viene un mensajero de Satanás y me da duro. Señor, quítelo de mí. Dice, te basta mi gracia. Ya la tienes, ya está en ti. Ya la gracia de Dios está en ti. No pelees, no lo pelees, sé humilde. Señor, soy pecador. Él lo sabe. Él lo sabe. Él te ama. Él lo único que quiere, Él te dice, sígueme a mí. Entonces dices, ok, me gusta Panchito, me gusta Panchita. Siento que a lo mejor voy a ser feliz con él o con ella, pero lo voy a seguir a usted, está bien. Pero no quiero ser un hipócrita. Sígueme a mí. Entonces tú empiezas a seguir a Cristo y mira, de momento tu mente, tú dices, yo no ocupo de Panchito para ser feliz, o no ocupo de Panchita para ser feliz. Ahí ya es la gracia de Dios trayéndote la paz. Y cuando tú llegas a ese conocimiento, ¡wow! Señor, yo no sabía que existiera esto. El que me sigue, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Es una felicidad que no se puede explicar. ¡Wow! Señor. Ahí va Panchito. Sí, hombre, a mí que me importa Panchito, que me importa Panchita. Ya el Espíritu de Dios, esa es la gracia de Dios a través del Espíritu, manifestándose en tu corazón, llenando ese vacío que estaba ahí. Ya una vez que es lleno, ¿y qué va a pasar contigo? Te vas a volver un fanático o una fanática. Yo tengo que ir a decirle a la gente, mira, ven. Y empieza uno como comenzamos todos. No, mira, no seas cabezón, cállate la boca y déjate digo. Así empezamos todos. Somos fanáticos.
Entonces hay que ir aprendiendo cómo compartirlo, tranquilos. O sea, mira, esto que Dios te ama, hijo, sí, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo? Bueno, ya Dios te va a ir dando crecimiento para que eventualmente lo puedas compartir. Pero nunca se te olvide, fue gratis. Fue gratis, no te lo ganaste. Lo recibiste. Lo único que hiciste es, ok, Señor, lo acepto. Para que después no lo voltees y vengas y andes juzgando a la gente. Así de simple. No hay justo ni a un uno. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro, esto está en el libro de los Salmos, están los profetas, están los Salmos. Veneno de áspides o veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto es lo que hacen las personas que andan diciendo, ustedes pecadores homosexuales se van a ir al infierno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, la sangre de la comunidad LGBTQ. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley tiene que ver con el pecado, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio del pecado, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, o sea, Cristo. Eso no es fácil de entenderlo, pero está hablando de Cristo. La ley y los profetas hablaban de Cristo y del Espíritu Santo, de nuestro Padre Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados para con nuestro Padre Dios gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios para el mundo es Cristo. La gracia de Dios para la iglesia es el Espíritu Santo. Todo viene de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se fijan? Ahora, si seguimos estudiando la carta a los Romanos y llegamos al y luego viene y explica, ¿verdad?, en relación acerca del pacto con Abraham, llegamos al 5 y dice, justificados pues por la fe. Un homosexual escucha a Cristo, que Cristo murió por él, y él cree, él ya es justificado. No, hermano, pero le siguen asustando los hombres. ¿A ti qué te importa? No mires la paja del homosexual cuando tú tienes una viga en el tuyo, dice Cristo. Es palabra de Dios, hermanos. ¿A ti qué te importa? No, pero yo ya me la quité. No, todavía la tienes, porque todavía andas juzgando. O sea, tú eres pecador. Si tú vienes y le dices a una persona que es pecadora, no seas hipócrita. Hermanos, es tan simple. Yo le dijera a una persona, no, hermano, no, pero yo no, hermano. Ok, voy a preguntarle a su esposa, a sus hijos, a ver cómo se comporta, a ver si en realidad usted no peca. Hermanos, no pasan, yo creo, ni 10 minutos. Es más, ya está pecando al estar hablando mal del homosexual. Ya está pecando, ese es el pecado. No tiene misericordia. O sea, es como decir, vienes y le dices, no, borrachos se van a ir al infierno, y llegas y celebras con una botella de vodka a tu casa. No seas hipócrita. Todos somos pecadores, hermanos. Somos justificados en Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a dejar el mundo. Ya no amamos el mundo. Pero es por obra del Espíritu Santo, no de nosotros.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano gay, hermano transexual, cuando tú sigues a Cristo Jesús, tú ya eres justificado. Si alguien viene y te condena, si es un hermano en Cristo, tú aprende para que te aprendas a defenderte con la palabra. Hermano, usted ya no peca. Nomás déjeme preguntarle, ¿usted ya no peca? Si te dice que no, Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso a Dios. Y si te dice, no, usted es homosexual, usted es gay, ¿y a ti qué? Quítate primero el palo que traes ahí en el ojo para que puedas ver mi pelusa. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Ni la pelusa tengo. Porque Cristo me perfeccionó. Yo soy Cristo en Jesús. Y si esa persona, tú lo exhortas una vez y no se arrepiente, hazlo delante de 2 testigos. Y si no se arrepiente, dilo delante de toda la iglesia. Su pecado se va a manifestar. ¿Y qué va a pasar? Va a salir a la luz el pecado. ¿Por qué? Porque esa persona es entregada a Satanás. ¿Y qué va a pasar? Va a ser precisamente lo que está en Romanos 1. O sea, es una vergüenza para la iglesia. ¿Por qué? Porque decidió no amar. El amor de Dios no está en él. Entonces, ¿puede una persona que nace de nuevo pecar? Sí, David pecó. Pero David se arrepintió. Cuando vino una persona y lo exhortó, le dijo, mira, hay una persona que lo tenía todo. Y vino y había una persona que tenía una ovejita y se la quitó. Ese debe de morir, dice David. Y le dice el profeta, pues tú eres. ¿Cómo que soy yo? Tú eres. Porque tú tienes mujeres. Y él nada más tenía una. Y tú se la quitaste y lo mandaste matar. Vayan y estudien el Salmo 51. David se arrepintió, Señor, perdóname. Mi pecado está siempre delante de... Él se arrepintió, o sea, si tú has hecho todo eso malo de andar condenando a la gente, bueno, arrepiéntete, para que Dios no quite el espíritu de ti. Así como lo hizo Pablo, una persona que no se arrepiente, dice Pablo, a ese ya lo entregué a Satanás. Para que sea castigado. Le quitó el Espíritu Santo. Se lo quitó. Tenemos esa autoridad, hermanos. La tenemos. Entonces, una persona que ya no tiene el Espíritu Santo, le va bien mal. Bien mal le va. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No se salgan del Evangelio, hermanos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a estar con Cristo Jesús. Tú eres... No. Yo voy a estar en Cristo Jesús porque Él es mi salvador. Sí, yo soy pecado, lo reconozco. Pero Cristo me justifica, yo voy a estar con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, ya ahora, una persona que es gay viene y alguien te acusa. Si es de la iglesia, exhórtalo, no se arrepiente. Hace esas 3 cosas. Ahora, si viene alguien del mundo y te trata mal, bendícelo. A los del mundo hay que bendecirlos. A los de la iglesia hay que exhortarlos. Y eventualmente expulsarlos. ¿Por qué? Porque no están amando. Si una persona que no ama en la iglesia se le llama la atención, nomás 3 veces. Si a la tercera no se arrepiente, sáquenlo de ahí. O dice Pablo, ni coman con él. Para que se avergüence. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Subiendo la tribulación, te viene el dolor. Tú pones la mirada en Cristo Jesús, te glorias, así como están en las bienaventuranzas. Dice Cristo Jesús, nuestra lucha, dice Pablo, no es contra personas, es contra demonios. Dice Cristo Jesús, cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, porque por eso somos perseguidos. ¿Quién nos persigue? Satanás y sus demonios. Nos persigue. Entonces, cuando llegan las tribulaciones, gócense. Gracias, Señor. Señor, estoy siendo perseguido porque lo sigo a usted. Gracias, Señor. ¿Y qué haces con los que te persiguen? Donde se manifiesta, porque también se manifiestan las personas, bendícelos. Bendícelos.
sabiendo que la tribulación produce paciencia para la venida de Cristo. Y la paciencia, prueba. Entonces vas a soportar la prueba. Y la prueba, esperanza en Cristo Jesús. Y la esperanza no avergüenza. Fíjense bien, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, ya tenemos el Espíritu. ¿Ok? Ya somos justificados. Recibimos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en la tribulación para producir paciencia, y luego prueba, y luego esperanza. Y ya cuando tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, ya de ahí ya nadie nos saca. No, que tú eres un pecador. Sí, hombre, lo que tú digas, está bien. A veces ya mejor callamos, nos vamos, no decimos nada. Mi esperanza está en Cristo Jesús. Yo no soy bueno. Mi Padre es bueno. Entonces ya el amor de Dios ya está en nosotros. Ya tenemos la paz de Cristo. Ya tenemos la paz de Cristo. Ahora, fíjense bien. Una vez que ya tenemos esa esperanza y debemos de mantenerla hasta que nos muramos en esta vida, acuérdense, siempre es con la ayuda del Espíritu Santo, y avanzamos hacia el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya una vez que seamos guiados por el Espíritu Santo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Vienen las tribulaciones, ya nada nos hace. Hay tribulaciones, pero nos gozamos. Cuando somos débiles, se manifiesta el amor de Dios en nosotros y cada vez vemos más. Gracias, Padre. O sea, para que se pueda manifestar el poder de Dios, debemos de ser débiles. Entonces, entiendan eso, hermano. De repente alguien te va a tratar mal, de repente alguien... estén despiertos en el Espíritu. Entonces, viene alguien, te condena, y tú dices, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre Dios. Entonces te viene un miedo, y tú sabes que es Satanás, y tú dices, nada, tú tienes tu confianza en Cristo Jesús. ¿Verdad? Viene Satanás y te dice, tu hijo está en las drogas, te lo van a matar y te lo van a levantar, y tú dices, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No, pero la salvación es para ti, no es para tus hijos. La salvación es para ti y para los tuyos. Vete de mí, Satanás. La palabra dice que aun cuando yo soy infiel, Él es fiel. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, porque usted es bueno. Tu mirada siempre en Cristo Jesús. Siempre, siempre. Gracias, Cristo. Te viene el miedo, te viene una angustia. Tú dices, no. Te vas al Evangelio otra vez. Gracias. Yo soy justificado en lo que hizo Cristo, no son mis obras. Gracias, Señor. Y tú vas a ver lo que es tener vida y vida en abundancia. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.